recordamos el nacimiento de Jesús. O sea, su cumpleaños. Sí, claro. ¿Y cuántos años? Va a haber muchas velitas. Un montón de luz. Sí, pero lo más importante es la luz de Jesús. Escuchen, chicos, escuchen esta canción. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal felicidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No entendiste. No necesitas de una vela. Una luz se enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos o cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. Claro, tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. Y tampoco esconderla. Una luz nunca se puede esconder. Nunca. Piper, yo quiero hacer más brillar la luz de Jesús. Bien, Pablito. Enciende una luz.
no muy profundamente la semana pasada. ¿Se acuerda que les decía que existe el debate, ¿no? La alta crítica debate un poco respecto de, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿A qué se refiere la palabra virgen ahí? Quizás porque en el hebreo la palabra virgen no es muy detallada, por así decirlo. La palabra virgen en el hebreo podría significar una doncella de poca edad. No necesariamente una mujer virgen en cuanto a su pureza sexual, no necesariamente una mujer virgen porque nunca tuvo conocimiento de un hombre. Usted entiende que la palabra conocer en el Antiguo Testamento siempre se refiere al conocimiento en términos físicos, carnales, sexuales. No es conocer, no es que la Virgen diría, esto es un hombre, nunca había visto un hombre. No, es el conocimiento más íntimo, ¿ok? Sin embargo, es interesante porque esa disyuntiva, esa duda no la deja el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento cuando traduce este mismo texto en griego. La palabra en griego es muy específica, mientras que la palabra en hebreo es alma, que significa doncella de poca edad. En griego la palabra utilizada es partenos, que significa una mujer virgen, pura sexualmente, que nunca tuvo relaciones sexuales. Y no importando su edad, podría ser una mujer de muy avanzada edad y seguir siendo una doncella, no por la edad, sino porque nunca tuvo relaciones sexuales. Entonces la palabra en el griego es mucho más específico, y eso nos habla evidentemente del nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Porque como una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales con nadie puede aparecer de la noche a la mañana embarazada. Y embarazada además del Salvador. ¿Cómo podría ser? Bueno, esta canción nos hablaba de eso, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Me encanta la canción, me encanta el coro, porque hace mención a nombres que se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo. El anciano de días. El anciano de días. Ahora, no solo esta profecía, Isaías capítulo 7, verso 14, encontramos en el libro del profeta Isaías, referente al Señor Jesucristo y a su nacimiento. También encontramos, luego en capítulo 9, una segunda linda profecía, y hoy día queremos dedicarnos un poco a considerar esta profecía. Mire por favor, capítulo 9, verso 1 hasta el verso 7. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pablo bien decía hace un rato atrás, cuando él estaba comenzando nuestra reunión, que somos bendecidos de parte del Señor, afortunados, dichosos, porque nosotros podemos mirar desde este punto de la historia hacia atrás e interpretar los pasajes, los textos bíblicos, a la luz de la historia que ya conocemos. Somos bendecidos. Nosotros podemos entender que el niño de Isaías capítulo 7, verso 14, es nuestro Señor Jesucristo.
Podemos entender que el niño de Isaías capítulo 9, verso 6 es nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que el varón de dolores experimentado en quebranto de Isaías capítulo 53 es nuestro Señor Jesucristo, aunque no aparezca su nombre. Pero lo podemos entender a la luz de la historia que conocemos. Pero los destinatarios primarios, quienes escribieron originalmente, en el caso del profeta Isaías, estos textos, probablemente escribieron sin comprender lo que venía por delante. Sin comprender, sin entender. De hecho, esa es una gran lucha respecto de el Mesías prometido a la nación de Israel en su primera venida. El pueblo, el sistema religioso, el pueblo, no lograba comprender, no lograba entender que ese niño del pesebre, que luego fue a la cruz, podía ser el Mesías. Ellos esperaban a alguien que los iba a venir a libertar de todos sus opresores, sin lograr comprender que la verdadera libertad que traía ese pequeño niño que murió en la cruz era la libertad de sus pecados. No lograban comprenderlo. Ahora, para poder entender un poco estos pasajes, es necesario considerarlo a la luz del contexto del pasaje, y particularmente a la luz de la historia del pasaje. Déjeme mencionarle algunas cosas. Isaías fue un profeta, quizás uno de los principales, o quizás el principal profeta del Antiguo Testamento. Profetizó a la nación, no a la nación de Israel. Recuerde que en este punto de la historia, la nación está dividida en dos grandes reinos. El reino del norte, conocido como Israel, 10 tribus, y el reino del sur, conocido como Judá, 2 tribus. Bueno, en el caso de Isaías, profetizó al reino del sur, a Judá. Él profetizó por al menos 50 años, y en esos 50 años al menos lidió con 4 reyes distintos. 4 reyes distintos. A él le tocó ministrar a Jotam, un rey bueno. Le tocó ministrar a Acaz, un rey malo. A Ezequías, otro rey bueno, y a Manasés, un rey malo. Su ministerio, dice la tradición y la tradición hebrea, terminó en el reinado de Manasés, en el año 690 aproximadamente antes de Cristo. Se volvió molesto a Manasés, porque le fue mostrando cada vez su pecado, y eso volvió molesto Isaías ante los ojos de Manasés, hasta que Manasés decidió simplemente meterlo dentro de un tronco hueco y aserrarlo por la mitad. Recuerda que en Hebreos se nos habla de eso. Mire, si usted mira por un momentito Hebreos capítulo 11, 37, no se nos dice quién es. Sin embargo, por la tradición y por la historia podemos comprender o podemos entender que es Isaías. Mire, desde el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos. Recuerde que este capítulo habla de los héroes de la fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Mire lo que dice ahora, aserrados. Bueno, la tradición dice que quien fue aserrado fue el profeta Isaías. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Me encanta el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Isaías profetizó a Judá, el reino del sur, como les dije, por 50 años. Luego, el capítulo 7, del capítulo 7 al capítulo 9, quizás es un poco más amplia la porción, corresponde al reinado de Acaz. ¿Quién fue Acaz? Bueno, fue un rey perverso, hermano. Él instauró la adoración a Baal, a los dioses de Asiria. No solo instauró la adoración a Baal y los dioses de Asiria, fue tan perverso que él fue capaz de sacrificar a su propio hijo en el fuego a Baal. A ese nivel llegó su perversidad. Cuando Dios trajo el castigo sobre él por medio del imperio sirio y también por medio de Israel, el reino del norte,
Él, en vez de confiar en Dios, que fue el consejo, la sugerencia de Isaías, buscó alianza con el imperio asirio. Y fue donde el rey Tiglat-Pileser, siempre que pienso en ese rey, pienso en Tiglat-Pilsener, no sé por qué, pero se llama Tiglat-Pileser. Y él fue y buscó ayuda en este rey. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó de sus tesoros de la casa real oro y plata y lo llevó donde este rey y le ofreció y le dijo: por favor, defiéndenos. Tiglat-Pileser, la verdad, que no necesitaba ni el oro ni la plata de Acaz, pero lo aceptó. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que al aceptar esto, Acaz le abría la puerta para subordinar a Judá a su dominio. Entonces, estratégicamente dijo: bueno, me conviene, lo defiendo. Pero antes de que se hiciese práctica la defensa del reino asirio sobre los sirios y sobre Israel, Judá fue sitiado por mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo hubo gran hambruna, gran escasez de cosas. Bueno, Isaías 7, 14, Isaías 9, son textos que traen esperanza a un pueblo que no tiene esperanza. Mire cómo inicia el capítulo. Me preguntaba un joven el viernes: pastor, ¿cómo va a enfocar la predicación? ¿Lo va a enfocar desde el lado triste o desde el lado alegre? Yo pensaba: ¿cómo puedo enfocar desde el lado triste la Navidad? Y yo le dije: no, lo voy a enfocar desde el lado de la esperanza. Me dijo, me dejó en las mismas. Yo le dije: bueno, lee los primeros versículos de Isaías capítulo 9. ¿Por qué? Porque esos versículos hablan de esperanza. Mire lo que dicen los versículos: mas no habrá siempre oscuridad. ¿Para quién? Para la que ahora está en angustia. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Mire el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué cosa hizo? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, quiero decirle esto: estos versículos, verso 1, verso 2 de Isaías capítulo 9, usted necesita leerlos en correlación para que pueda interpretar correctamente, en correlación con Juan capítulo 1, verso 9, con Juan capítulo 12, verso 46, pero también con Juan capítulo 3, verso 19. Y usted me dirá: ¿qué dicen esos versículos, pastor? Bueno, Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿a dónde? A este mundo, hermano. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y a quién se refiere Juan cuando dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo? A Jesucristo. Usted necesita interpretar Isaías 9:1 y 9:2 a la luz de estos versículos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, sin duda. El Señor Jesucristo es la luz, no solo del mundo, sino que particularmente la luz de Israel. Mire lo que dice Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, hablando del Señor Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Déjenme preguntarle algo, hermano. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo como el Salvador de su vida? Recuerde que nuestra mirada, nuestros ojos estaban entenebrecidos, en tinieblas. Pero el día mismo que Jesucristo vino a nuestra vida, dejamos las tinieblas y vimos la luz. Pero lamentablemente no toda la gente hace eso, ¿no? Lamentablemente no toda la gente puede decir con autoridad, con propiedad, que viven en la luz de Dios o en la luz de Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron ¿qué cosa?
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Déjeme hacer un paréntesis en este punto. Padres, abuelos, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con los nietos. Yo no tengo nietos todavía. Tenemos responsabilidad. ¿Sabe qué responsabilidad tenemos? Mostrarles a Jesucristo, que es la luz, la única luz que puede sacar la venda, las tinieblas de sus ojos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo creo que para todos nosotros sería tremendamente triste llegar al punto de saber que fuimos con el Señor con la inseguridad de que uno de nuestros hijos o uno de nuestros nietos no sabemos dónde va. Y usted me dirá, pastor, la salvación es personal. Yo puedo dar fe y seguridad de mi salvación, no de otra persona. Es verdad, pero nunca se olvide de algo. Nunca se olvide de algo. Que las obras de cada quien demuestran la fe de cada cual. Las obras de cada quien demuestran la fe de cada cual. Si tu hijo, si tu hija, si tu nieto, si tu nieta no está viviendo conforme a los mandatos de la palabra de Dios, cuestiónate verdaderamente si es un hijo de Dios. Una oración no salva a nadie. Solo Cristo tiene el poder de salvar y transformar una vida. Y una vida que se enfrenta con Cristo tiene cambios. Si no hay cambios, probablemente Cristo no está ahí. No está ahí. Sigo. Les contaba, ¿no?, acerca de Isaías, cómo él trae palabras de esperanza en Isaías capítulo 9 a una nación que está en angustia, que está en tinieblas, ¿no es cierto? Pero fíjese que Isaías no solo se queda en estas palabras de esperanza, sino que además habla del niño que ha de venir y va a mencionar ciertas características que tiene este niño. Verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido. Hermanos, esto nos habla de la humanidad de Cristo. El Mesías prometido, que traería libertad a su pueblo, nacería como un tierno, frágil y débil niño. Esto era increíble e impensado. ¿Cómo el Mesías prometido a la nación podría nacer así? Bueno, ¿y cómo nacería? Él no aparecería siendo grande, siendo adulto, no. Nacería como un niño pequeño, débil, frágil. Nos habla de su humanidad. Pero interesantemente, porque este versículo habla de una serie de atributos de la persona de Dios. Nos habla primero de su humanidad, y mire cómo nos habla ahora de su divinidad. Hijo nos es dado. Hijo nos es dado. El niño sería el hijo de David, lo cual le permitiría o le daría el derecho legal a heredar el trono de David su padre. Recuerde que a David se le había prometido que de sus lomos saldría el rey eterno. Pero no solo sería hijo de David, también es hijo de Dios. Y muchas veces les he mencionado antes de que en la cultura hebrea ser hijo de es ser igual a. Por lo tanto, cuando Cristo, cada vez que Cristo decía que Él era hijo de Dios, los líderes religiosos, el pueblo que le escuchaba, los sectarios, los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, se enfurecían contra Él. ¿Por qué? Porque cada vez que Cristo decía que era hijo de Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que era Dios. Que era Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo de David, hijo de Dios. Y luego sigue el texto diciendo, y el principado sobre su hombro. Y quizás esta frase para nosotros es un poco confusa y no logramos comprenderla muy bien. Me gusta más que la traducción de la Reina Valera para esta frase, me gusta la traducción de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas para esta frase dice, y la soberanía reposará
sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y sabe, esto nos habla del derecho de Jesucristo, del derecho del niño a gobernar como rey soberano. De eso nos habla. Su derecho real a sentarse en el trono de David su padre, eternamente y para siempre. Apocalipsis capítulo 2, verso 27, hablando de Jesucristo, dice lo siguiente: y las regirá con vara de hierro como rey, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis capítulo 19, verso 15 y 16 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El niño profetizado por Isaías tendría esa característica. Sería el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Por qué? Porque el principado estaría sobre su hombro. Pero no solamente esto, ¿no? También dice: llamará su nombre admirable, consejero. De nuevo, no me gusta tanto la traducción de la Reina Valera por una razón muy simple. Porque entre admirable y consejero interpone una coma. Si usted ve este mismo pasaje en la Biblia de las Américas, esa coma no está. Y probablemente no probablemente, es así. En el original la coma no está, porque no existían esos signos en el hebreo. Ahora, ¿por qué no me gusta la coma? Porque la coma da la impresión de que este niño sería admirable y además sería consejero, ¿no es cierto? Dos cosas distintas. Pero en realidad el texto dice que él sería consejero admirable o admirable consejero. Una sola cosa: como consejero, toda la sabiduría reposaría sobre él. Mire, como los reyes de la tierra siempre han necesitado consejeros. Todo gobernante necesita un consejo, consejeros. Es imposible que los hombres sepamos todo de todo. Es imposible. Cuando usted encuentra por ahí, ayer dijo mi esposa, se te cayó el carnet. Cuando usted encuentra por ahí un libro gordo de petete, no le crea. Es imposible que alguien conozca todo de todo. Imposible. Imposible. Así también los reyes y gobernantes de esta tierra. Siempre van a necesitar consejo. Proverbio nos habla de esto, ¿no? En la multitud de consejeros se encuentra sabiduría. Para hacer la guerra, ¿qué se necesita? Consejo sabio. Todos los reyes de la tierra necesitaban consejo. Pero quiero decirle algo. Lamentablemente, muchos reyes de la tierra no siempre escucharon a sus consejeros. No siempre escucharon el consejo de otros. ¿Recuerda que le mencioné que estos pasajes están en el contexto del reinado de Acaz? Un rey perverso. Bueno, él recibió el consejo de Isaías. Acaz, ten cuidado. No busques alianza con los asirios. Confía, depende solamente de Dios. ¿Qué es lo que hizo Acaz? Llevó sus tesoros donde los asirios. ¿Escuchaba el consejo de Isaías? No. Fíjese qué interesante. Jesucristo como rey no necesita consejo de nadie. Jesucristo como rey es completamente sabio. Dice Colosenses capítulo 2, verso 3, que en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría. No necesita el consejo de nadie. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 40, verso 14. Este es un coro que cantamos a veces, ¿no? Usted mira, ¿cuál coro, pastor? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Dios no necesita consejo. Cristo como rey no necesitaba consejo. ¿Sabe por qué? Porque entre las muchas cosas, Él era un admirable consejero. ¿Se acuerda que el pueblo se maravillaba y se asombraba de Él al escucharle enseñar? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como el sistema religioso.
Eso nos habla de su sabiduría. Pero Él no solamente sería un admirable consejero. Dice la Biblia, dice Isaías capítulo 9, verso 6, que Él también sería un Dios fuerte. Y esto nos habla de su poderío como Dios. Si el admirable consejero nos habla de la omnisciencia, el Dios fuerte nos habla de la omnipotencia. Este Dios fuerte vendría a personificar al Padre cuidadoso. Este Dios fuerte Este Dios fuerte hace referencia a su poder absoluto, con el cual creó todas las cosas, pero también con el cual peleará todas sus batallas. ¿Se acuerda lo que dice los versos 3 y 4, o del 3 al 5 de Isaías 9:6? Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo. Eso habla de las batallas que el rey peleará, porque tú quebrarás su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Este Dios poderoso pelearía todas las batallas de la nación y todas las ganaría. Pero este Dios poderoso también hace referencia al nombre por excelencia, al nombre más utilizado para Dios en todo el Antiguo Testamento, que es Jehová. Usted sabe que la palabra Jehová, el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, aparece más de 6.800 veces. Este fue el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en el monte Horeb. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y cuando Moisés le dice, bueno, y si preguntan, cuando Dios manda a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, y le dice, si preguntan, ¿quién me envió? ¿En nombre de quién yo soy el que soy? Que es y le menciona, ¿no?, una combinación de letras, de consonantes. Bueno, eso derivó en el nombre de Jehová, que significa el Dios autoexistente, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte. Mire qué interesante, este niño que nos es nacido, este hijo que nos es dado, que la soberanía reposaría sobre su hombro, que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, también es el Padre eterno, y esto viene a personificar al Padre cuidadoso que protege, provee y también suple a su pueblo, cuidándole para siempre como su Mesías. Quizás la mejor traducción para Padre eterno es Padre de eternidad. Esta semana, antes de que las hermanas tuvieran el accidente en el sur, una de ellas, que se llama Camila, subió una fotografía que me llamó la atención. De fondo se veían las Torres del Paine y en primer plano se veía un billete de 1.000 pesos. Y ella lo que estaba haciendo era comparar la imagen del billete de 1.000 pesos, que hace referencia o muestra justamente la imagen de las Torres del Paine. Entonces ella comparaba el billete de 1.000 pesos con las Torres del Paine que están atrás, para ver si correspondían, ¿no?, el dibujo. Y corresponde el dibujo. Pero lo más lindo de esto fue que ella escribió al pie de esa foto un versículo. Salmo capítulo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases al mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tuve oportunidad de hablar con ella, de compartir con ella estos días, y le recordaba esto. Y le decía, Camila, recuerda, Dios es sabio y soberano. En la pena más angustiante y en la paz más reconfortante, Dios es Dios. Y le dije, como tú bien lo pusiste, Salmo 92, tú eres Dios, tú sigues siendo Dios.
Este niño es Padre eterno. Cuidaría de su nación como un padre cuidadoso, cariñoso, tierno, pero lo ha hecho desde la eternidad. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero de Dios? Fíjese qué interesante, un lindo versículo que poco conocemos, que poco leemos. Juan 17:5 nos habla de la eternidad de Jesucristo. Cuando dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué maravilloso texto. Nos habla de la eternidad del Señor Jesucristo. A nosotros nos cuesta entender esto, ¿no? Nos cuesta entender, pero para Dios no hay imposible. Él es eterno, el Padre eterno. Pero por último, no solo nos ha nacido un niño, no solo hijo nos es dado, no solo sería un consejero admirable, no solo sería un Dios fuerte, no solo sería un Padre eterno, sería algo más. ¿Qué cosa? Un príncipe de paz. El único capaz de mediar y otorgar la verdadera y duradera paz de Dios en nuestros corazones, que es el resultado de tener la paz con Dios. Hermano, usted jamás tendrá paz en su corazón si no tiene la paz de Dios en su vida. Jamás. Lamentablemente, en Navidad se ha transformado en una serie de cosas, ¿no? Muchos padres, tratando de acallar su propia conciencia, llenan de regalos a sus hijos. Llenan a sus hijos de presentes, casi como esperando que esos regalos vengan a reemplazar todo aquello que ellos como padres no han hecho por sus hijos. Llenan de presentes, de regalos a sus hijos, cuando sus hijos lo único que quieren es un tiempo con sus padres. Solo eso. Muchos también buscan y dicen, mira, si yo tuviese esto, no, ya estaría listo, satisfecho. Y ni bien lo tienen, se dan cuenta que, pero me falta esto otro, ¿no? Quiero decir algo, ningún hombre estará completo, no importa cuántas cosas tengan, si la paz de Dios no gobierna su corazón. Jesucristo es el príncipe de paz. Efesios 2 capítulo 14 dice que Él es nuestra paz, que medió, que hizo la paz entre dos pueblos que estaban separados. Él es nuestra paz. Romanos capítulo 5 verso 1 dice que justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Y eso solo es posible en la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, ¿usted tiene la paz de Dios en su vida? Usted puede decir que está a cuentas con el Señor, que ha sido reconciliado con Él, que todas sus enemistades están perdonadas y hoy día está en paz con Dios. Si no es así, hoy podría ser el día. Hoy podría ser el momento. Joven, señorita, hoy puede ser el día que encuentres verdadera paz en tu corazón. Hoy puede ser ese día. Pero este príncipe de paz no solo trae paz al individuo, un día también traerá paz al mundo entero. Isaías capítulo 2, verso 2 y 4 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más
para la guerra. Interesante versículo. Interesante pensar que las armas de guerra se volverán herramientas de trabajo. Miqueas capítulo 4, verso 1 al 3 dice algo parecido. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. El niño que nos ha nacido, el hijo que nos ha sido dado, el consejero admirable, el Dios fuerte, el príncipe, me faltó uno, el Padre eterno, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, es verdaderamente su Señor, su príncipe de paz, el que ha mediado la paz entre usted y Dios. ¿Va a venir?
lo sé. Quiero decirle que el niño de Belén sería un niño más si no hubiese vivido la vida que vivió, si hubiese muerto como murió y si no hubiese resucitado como resucitó. Y nosotros tenemos que cuestionarnos muchas veces qué es lo que o qué significado tiene en nuestra vida la persona de Jesucristo. Jesucristo tuvo discípulos y tuvo amistades. Y una de las historias que nosotros conocemos respecto de las amistades de Cristo es la amistad que él tenía con 3 hermanos en una localidad llamada Betania: María, Marta y Lázaro. Y sabemos que en algún momento Lázaro enfermó y murió. Y cuando Marta se enfrentó a Jesucristo, ¿no es cierto?, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Él recibió una respuesta interesante de parte, o ella recibió una respuesta interesante de parte del Señor Jesús. Marta le dijo: yo sé que resucitará, perdón, un poco antes. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego viene una pequeña pregunta del Señor Jesús a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? La canción que nos cantaba Angélica decía, ¿no? Creo. Y hace un lindo resumen de distintos eventos en la vida de Cristo. Y uno se tiene que preguntar, ¿no? ¿Cree en eso? ¿O no cree en eso? Mire, pastor, no, si yo creo que él nació en un pesebre. Yo creo que fue presentado a los 8 días según la tradición, que lo circuncidaron, que después fue a los 12 años a Jerusalén. Yo creo todo eso. Pero eso de que caminó sobre el agua sin hundirse, no es mucho ya. Eso que resucitó a muertos, es como mucho, ¿no? Que sanó enfermos, que liberó endemoniados, es como mucho. O no, yo creo esas cosas, pastor, pero ¿sabe qué? Yo lucho todavía con el tema de la resurrección. Es como casi imposible, ¿no? Increíble. Y el Señor Jesús dice algo bien simple: ¿crees esto? ¿Crees lo que la palabra de Dios dice respecto de mí? ¿Crees o no crees? ¿Sabe qué creer hace la diferencia? Si usted todavía está luchando con la persona de Jesucristo, creer hace la diferencia. Pero creer con fe, no intelectualmente, no emocionalmente, con fe. Y la fe viene, recuerde, por el oír. Y el oír la palabra de Dios.